Muy bien, nuevamente entonces, muy buenas noches, estimados nuestros. Ya estamos en el modo de grabación y con lo que les comentaba, ¿no? El objetivo entonces de esta sesión, que no va a ser muy extensa, les reitero, no quiero cargarles, quiero que también se den su tiempito para poder prepararse para el examen de este domingo, que como es de costumbre va a ser a las 10 de la noche y va a durar más o menos unos 45 minutos más o menos, ¿no? 45, media hora. ¿Cuánto era? ¿45? Estoy confundido con tantos exámenes. Pero me parece que era 45. Y, doctor, ¿Sí? y también va a ser la misma cantidad de preguntas, 50. Me parece que es una cantidad, digamos, eh, normal que me permite no darles preguntas muy difíciles. Ustedes entienden, ¿no? Cuando son preguntas, digamos, para resolver, les puedo dar 5 preguntas, ¿no? Pero son para resolver. En cambio, las características de este tipo de preguntas son de elección múltiple, entonces la respuesta está ahí, ¿no? Entonces, por eso es que también me permito explicarles que les doy esa cantidad, ¿no? De preguntas, salvo que haya alguna sugerencia, pues también podemos comentarlo, analizarlo y de pronto tomar alguna decisión diferente. No sé, ustedes dirán si tienen alguna sugerencia. Si no hay sugerencia, entonces quiere decir que están de acuerdo con la cantidad de preguntas, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, hasta que acabe esta clase, no se preocupen, tranquilos nomás. Si es que alguien tiene alguna sugerencia, a lo largo de esta clase me puede comentar y podemos volver a retomar este punto. Así que tranquilos nomás, si quieren reducir la cantidad de preguntas, incluso miren lo siguiente. Y eso creo que se ha visto en el anterior parcial. La idea no es de ninguna manera como se dice, la palabra en mi época era, ¿no? De poder filtrar la mayor cantidad de estudiantes, no es esa la idea. Les había indicado la anterior vez que, en el fondo, para mí, especialmente para mí, no sé cómo será para el resto de los estudiantes, docentes, una evaluación es una herramienta también de enseñanza, ¿no? Entonces, digan sí o no, cuando uno da examen aprende también, ¿no es cierto? Ustedes, al menos en el último parcial que hemos tenido de ese tipo, han tenido 2 oportunidades, entonces sí o sí han tenido que, digamos, repasar a algunos elementos que ya sabían que les iban a preguntar. Eh, por eso yo, y esto no me lo respondan ahora, respóndamelo mejor al finalizar la clase, ¿listo? Básicamente, pero ya les había propuesto esto en la anterior, y es lo siguiente. Les voy a dar 50 preguntas para este examen sí, del día domingo, y el examen va a durar 45 minutos, ¿no? Uno, y cuesta, ¿no? Un poquito porque es en el sentido de que es una pregunta no con 3 alternativas, sino con más, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener cierto cuidado para responder porque incluso las respuestas son muy semejantes, ¿no? Son bien parecidas, pero no son lo mismo. Entonces, uno por apurado puede responder mal. En ese sentido, y toda vez que es el criterio, yo les propongo lo siguiente. La primera propuesta es la misma, ¿no? 50 preguntas y 45 minutos. La segunda propuesta es 20 minutos, pero yo el sábado les publico todas las preguntas. O sea, mañana ya les publico todas las preguntas. Ya van a saber qué les voy a preguntar. Pero ya el tiempo se va a reducir casi a más de la mitad, ¿no? Entonces ya tienen que entrar bien preparados, ¿no? Para poder responder de forma rápida. Ustedes dirán cuál les conviene. 45 minutos, pero sin saber las preguntas, o 20 minutos, pero sabiendo las preguntas. Me responden eso, por favor, al finalizar la clase, salvo que ahorita ya tengan alguna sugerencia, algún comentario por ahí. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, doctor. Excelente. Entonces, piénsenlo, ¿no? Y siéntanse cómodos para poderme manifestar, digamos, sus ideas, sugerencias, ¿no?
Quiero también comentar lo siguiente, el tema de la educación virtual como tal es un reto, ¿no? Ustedes son profesionales, ¿no? Entonces, lógicamente, la visión que tienen no es la misma con respecto a este tipo de cursos, no es la misma que la que tenían cuando ustedes eran estudiantes de pregrado. Cambia, ¿no? Ya definitivamente cuando uno ya ejerce la profesión es diferente. Y por ello mismo comentarles de que eh, ese tema, ¿no? De poder realizar ese tipo de pruebas de la forma más eficiente posible, ¿no? Es nomás, digamos, un reto, no solamente para el docente, sino también para los cursantes. Por ello, y con ello, ¿qué quiero decir? Que no está escrito, no hay metodologías bien claras al respecto, ¿no? Yo estoy utilizando las herramientas virtuales que poseemos de acuerdo a mis expectativas. Mis expectativas es bien clara, ¿no? Aquel que quiere aprobar, va a aprobar. No solamente tiene que ser constante en la materia, se le va a dar todas las condiciones. Y el tema de fondo no es aprobar, sino disfrutar de la materia, de esta parte tan bonita que es el tema de energías alternativas, ¿no? Yo estoy trabajando con este tema ya desde hace muchos años en diferentes proyectos y eh, ya me he vuelto fanático, ¿no? Entonces constantemente estoy metido en una y otra cosa y, y es muy bonito, he aprendido a disfrutar de esta rama y también de otras, ¿no? Pero esta es la que me está ocupando desde bastante tiempo. Entonces, eso es. Ustedes como maestrantes son investigadores ya en esencia. Como me decía un docente emérito de la carrera, cuídamelos a los estudiantes de maestría porque son la crema de la carrera. O sea, lo mejorcito de la carrera están en la maestría, ¿no? Entonces, o sea, con mucho... cuidámelos quiere decir, significa en este caso eh, de poder, ¿no? Compartir y más que todo transmitir eh, eh, esa, entre comillas, se podría decir pasión que uno tiene por este tipo de desarrollos, ¿no? No es tanto compartir, a nivel de maestría no es tanto compartir el conocimiento porque eh, hay tanta publicación actualmente en la red que ustedes pueden tener, digamos, documentos y encontrar documentos muy interesantes, digamos, ¿no? Si no es justamente el tema de transmitir ese sentimiento que tenemos cuando desarrollamos este tema de artilugios. Si es que desean, en cualquier momento pueden comentar cosas que pueden inducir ese tipo de situaciones. Yo les podría comentar las cosas que voy realizando con los equipos de investigación con los cuales me ha tocado trabajar. Bien, cambio fuera. Entonces, entraremos al este tema de la respuesta a cuántas preguntas, el tiempo, por favor, lo dejaremos entonces al final de la clase. Les reitero nuevamente, la clase va a ser corta porque nos vamos a dedicar más que todo a revisar los trabajos de investigación de los cursos anteriores, ¿no? Para ver cómo lo han hecho y qué ideas podemos generar. Ahorita podemos hacer una lluvia de ideas con ustedes y de aquí la idea es que ustedes vayan claros, ¿no? Por decirte, el compañero, a ver, uno de los más, Jaime Pali, por ejemplo, que es un compañero que yo por lo menos lo veo siempre en clases, entonces pienso que es una persona muy interesada. Entonces vaya de la clase de hoy específicamente con una idea ya bien clara de qué va a ser en su artículo, es decir, de qué va a tratar su proyecto, ¿no? Y en sí todos, ¿no? Bien, pasaremos entonces a lo que estamos comentando. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo estoy compartiendo, me estoy pasando al tema de a nuestro Classroom. ¿Lo pueden ver? Estoy compartiendo bien la pantalla, pueden ver el Classroom. Excelente. Entonces estoy creando una nueva pestañita que se va a llamar, a ver, en forma conjunta por ustedes. Voy a colocar proyectos de referencia. Proyectos de referencia. Con mayúscula lo pondré.
Perfecto. Ahí va. Entonces, como ustedes han visto, ya se ha creado la pestañita en el grupo, se llama proyectos de referencia. Entonces, hoy quiero comentarles de estos dos proyectos, ¿no? Uno es lo que ya les había comentado anteriormente, que es el diseño y la elaboración del mapa de radiación solar del Departamento de La Paz, ¿no? Y el otro es el mapa eólico del altiplano, puntualmente del sector del lago Titicaca, de esa zona, ¿no? Entonces, son PDFs. Quiero compartirles también no solamente como tal, los PDFs, sino también los videos. Porque así como ustedes van a generar videos para explicar cómo lo han hecho, sus compañeros también lo han explicado. Yo creo que a ustedes les va a servir bastante. Entonces tengo por aquí también justamente esto. Y lo voy a subir a... Voy a subir a YouTube también para que ustedes tengan acceso. Entonces, en este video, justamente sus compañeros explican, ¿no?, cómo han desarrollado todo eso. Vamos acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Y sobre la marcha vamos subiendo ese material, ¿no? Para que no me olvide de una vez. Mapa eólico del altiplano. Entonces, bien, y ahora va a comenzar a subir. Mientras tanto, nosotros veamos el material. Primero vamos al tema del mapa eólico del altiplano. A ver, para que vean, ¿no?, el tema. Uno es mapa solar del Departamento de La Paz. Decimos que es conocimiento nuevo. Si ustedes ven publicaciones, por ejemplo, de Energética, es una empresa referente. Voy a colocar, por ejemplo, en el buscador. Energética es una empresa cochabambina que difiere mucho de varias empresas de ese rubro, porque Energética se dedica básicamente al tema de energías renovables y puntualmente donde yo he visto que tienen bastante producciones en el tema de energía fotovoltaica. Y no creo sinceramente que se dediquen solamente a eso, pero por ese lado tienen bastante producción. Siendo una empresa, desarrollan también ellos investigaciones, me consta. Y uno de sus logros también, por ejemplo, es el tema del mapa solar. Aunque sin duda ha habido varias empresas, mapa solar de La Paz, solar de Bolivia, solar de Bolivia, que está de Bolivia. Aunque hay varias empresas que sin duda se dedican al tema de, por ejemplo, el tema de energía fotovoltaica, pero sin duda Energética ha marcado el paso. Es decir, digo eso porque en muchas revistas, en muchos textos, en muchas, ¿cómo se llama esta? Tesis, perdón, y más que todo proyectos de grado que han escrito sobre este tema, se basan justamente en el mapa solar de Energética, habiendo otros, digamos, pero por ello es el más referencial. Miren, aquí está, es energética.org.bo, mapa solar. Hacemos clic y directamente me bota al mapa solar de Bolivia. De aquí lo tienen. Esto ellos lo han generado usando herramientas básicamente con las que contamos. Es decir, según lo que me he dado cuenta yo, y de acuerdo básicamente a unos cursos que hace tiempo también me pasó con ellos,
Eh, yo lo que he perdido percibir es que lo han hecho tomando en cuenta los datos de la NASA, pero ellos manejan diferentes plataformas para ellos, entonces pudiera ser también de otros. Sin embargo, lo que les quiero comentar es lo siguiente, es que este mapa solar ya tiene vigencia de años. Lo han debido, no sé qué año lo habrán sacado, aquí no indica lamentablemente, pero debe tener unos 10 años mínimo. En otras palabras, el mapa está desactualizado. Es mi percepción. No pienso que tengan ahí una persona que constantemente está actualizado, porque seguramente ha debido ser la emoción de un momento, ¿no? Por decirles, como les decía, 10 años atrás, ¿quién será, no? Uno de los que trabajan ahí o el mismo director, que lo conozco que es una persona bien, perdón, ¿sí? No se ve su pantalla. A ver. Gracias, yo hablando a la pantalla. ¿En serio? A ver, veamos nuevamente. Estoy compartiendo mal entonces. A ver, me pueden ver ahora. Estoy en el mapa solar de Bolivia. ¿Lo ven? Bueno, disculpad, no sé qué ha pasado, porque, bueno, ya. ¿Qué pasó? Les repetía, ¿no? Decía, ¿no? En esta página, energética.org.bo, ponen mapa solar y les aparece esto, ¿no? Generalmente este tipo de mapas como el eólico, etcétera, etcétera, lo sacan los ministerios, ¿no? Con sus equipos que tienen de investigación. Los ministerios sí, me consta que tienen ciertas unidades o departamentos de investigación, pero este mapa, como les decía anteriormente, es referencial, lo usan muchas instituciones como referencia. Entonces, como también les comentaba, pienso que este mapita ya está un tanto desactualizado, por lo menos tiene unos 10 años de antigüedad, ¿no? Y he visto, como les decía, proyectos de grado, revistas, etcétera, etcétera, que utilizan este mapa cuando hablan del mapa solar de Bolivia. Primer elemento, el mapa está desactualizado, ¿no? Cuando lo hicieron era conocimiento nuevo porque no había este mapa, no existía. Simplemente, quizás, en verdad sí, a nivel mundial hay instituciones o corporaciones internacionales que generan a la rápida mapas solares de cada país, ¿no? Pero no son nada precisos, ¿no? En cambio, este mapa, lógicamente, se piensa que es el más exacto, digamos. Pero como ya está desactualizado, ese es la tarea que se había dado justamente ese grupo de maestrantes. Les dije, miren, aquí está el mapa solar de Bolivia. Queremos generar conocimiento nuevo, pues podríamos hacer el mapa solar de La Paz. Y no podríamos agarrar y recortar solamente este pedacito, no, por dos razones. Primera razón. La primera razón, lógicamente, vuelvo a repetir, es que este mapa ya está antiguo, ¿no? Entonces, no vale de nada agarrar y hacer un recorte, tomar en cuenta esta escalita de colores que dice la radiación y no sirve. Tenemos que hacerlo bien. Entonces, eso por un lado, desactualizado. Y el otro punto, y lo principal, es el tema de la resolución. Si ahorita, por ejemplo, yo les digo ahorita, tomando en cuenta los datos de la NASA, háganme el mapa solar de toda Sudamérica y de pronto ustedes lo van a hacer. Pero lógicamente, ustedes va a ser tanta información que para disminuir la información, ustedes van a variar la resolución, ¿no? Por decirles, aquí no indican, pero han hecho el mapeo tomando en cuenta, digamos, una cuadrícula de 10 kilómetros por 10 kilómetros, por decir, ¿no? Ahora, si me dicen de toda Sudamérica, ya voy a ser de 25 o de 50 kilómetros por 50 kilómetros. Hay que hacer una cuadrícula, perdón, ¿no? De dimensionamiento del sector que yo quiero. Entonces, no sabemos con qué, dependiendo de la cuadrícula, puede ser una cuadrícula de, como les dije, ¿no? De 10 kilómetros, de 5 kilómetros, de 1 kilómetro. Mientras menor la cuadrícula, es más exacto el mapa.
no sabemos cómo han hecho los señores de energética la resolución de su mapa solar, ¿no? Que sí en su momento era referencial, etcétera, pero ya pasó, ¿no? Además, no es lo mismo hacer el mapa de Bolivia que solamente el mapa de La Paz, porque mientras más pequeña sea el área de estudio, lógicamente me puedo permitir mayor resolución, ¿no es cierto? Entonces, sus compañeros han agarrado y se han dedicado a hacer el mapa solar de La Paz, solamente de La Paz, ¿no? Entonces, lógicamente, como era menor la cantidad de datos, ellos han obtenido un resultado más exacto, ¿no? Lógicamente, ellos no han inventado el método. Ustedes, y fíjense, quisiera que se me entienda bien, yo les quiero orientar a ustedes por el tema del mapa solar y mapa eólico, pero sin duda ustedes pueden ir y utilizar otros artículos, porque este tema del mapa de Bolivia lo hemos hecho basándonos en varios artículos científicos, ¿no? Y, a ver, ustedes que ya están en posgrado, ¿cómo se dan cuenta, ustedes como estudiantes de posgrado, cómo se dan cuenta si un artículo científico es bueno o es no muy bueno? ¿Cómo? A ver, vamos comentando. Reitero, esta clase nos vamos a dedicar básicamente al tema de que ustedes se vayan con una idea clara de qué van a hacer en su artículo científico, ¿no? Estoy sacrificando esta clase, vamos a apretar las restantes, pero quiero que ustedes ya comiencen a avanzar en esto. Miren que ya estamos a medio mes, ya después ya se nos va a acabar el semestre, ¿no? 2 semanitas más y se fue todo. Entonces ya tenemos que un poquito apretar por ese lado. A ver, volviendo al punto, ¿cómo ustedes se dan cuenta? Agarran, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un artículo científico publicado que habla sobre las diferentes bases de datos de publicaciones científicas. Lo voy a subir también acá, en esta misma pestañita, pero lo bueno de esa publicación es lo siguiente. Si es que ustedes, por ejemplo, navegan en Internet o en Google mismo, ustedes van a ver que existen muchas bases de datos, pero no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces yo he hecho todo un análisis para poder determinar cuáles bases de datos son buenas, recomendables y cuáles no. Todo eso lo analizo justamente en esa publicación y les recomiendo que lo lean, lo voy a subir, como les dije, acá en esa pestañita. Pero ustedes, tampoco quiere decir que ustedes no hayan trabajado, quizás, y en sí también han debido, ¿cómo no, no? En sus proyectos de grado han debido trabajar quizás con uno u otro artículo científico como tal. Y de esa manera es que yo les estoy consultando ahora. ¿Cómo ustedes perciben los artículos y cómo definen al final si un artículo es bueno o no es muy bueno? Al final todos son buenos, pero unos son más que los otros, ¿no? A ver, coménteme por favor sus impresiones para ir hablando el mismo idioma. A ver, ¿me das una manito? Aunque tu señal está un poquito baja, pero me indicas cuál es tu criterio para discriminar, ¿no? Este artículo es bueno y este otro no es tan bueno. ¿Me escuchas? Claro que sí. Yo creo que, bueno, hay otros factores para determinar esto. Uno de ellos podría ser si tuviera los puntos que pide el artículo. Ya, para ti lo más importante es la discusión, digamos, ¿no? Sí es mejor ser puntual, no trates de abarcarlo todo. Puntualmente para ti, hagas un artículo científico, si tiene la partecita de discusión bien desarrollada, pudiera ser para ti un artículo científico bueno, ¿no? No te preocupes, a ver, dales campo a tus compañeros, está bien. Para ti lo principal es el tema de discusión. Punto para ti, estimado Abel. A ver, dos opiniones más. A ver, de los más, el que desea, si quiere puede comentar. Osmar Guaita, ¿puedes comentarnos algo? ¿En qué te fijas tú? Buenas noches, Osmar. ¿En qué te fijas tú principalmente para saber si el artículo que estás leyendo es bueno o no está bueno?
factor importante es la revista, cuál está publicada, ¿no? Porque está publicada en el área. Ah, qué excelente. Entonces te apunto. Entonces, mucho depende la revista. Qué buen dato. Revista, ¿no? Ya, claro, porque es verdad, existen bases de datos muy conocidas, por ejemplo, el Elsevier, que es la Web of Science, que son las referencias, ¿no? Si ustedes llegan a publicar en Web of Science, en Elsevier, uy, no, eso ya es un señor artículo, porque no cualquiera puede publicar en ese tipo de base de datos. Son bien estrictos, entonces, muy buen punto, estimado Osmar. Entonces, y uno más, a ver, alguien más que quiera comentar su impresión. A ver, equidad de género, lo dicen por acá en Bolivia. Una de las señoritas, aquí está Evelyn, qué gusto Evelyn que estés en el grupo. Por acá también Gisela Fernández, Catherine. Son tres señoritas, a ver si nos pueden dar una manito. Mientras tanto, reitero, ¿no? Uno de los compañeros dijo que agarre el artículo, se fije en la discusión. Si está bien expuesta, puede ser un buen artículo. Otro compañero no se fija tanto en el contenido, se fija dónde ha sido publicado, en qué revista. Si es una revista ya nomás de aquellas revistas, por ejemplo, de la IEEE, ¿no? En nuestro rubro, puede ser un buen artículo. Se fija en la revista. Tú o Evelyn, ¿en qué te fijas principalmente para determinar si es bueno o no tan bueno? Te escucho, sí. Estado del arte. Perfecto, claro. ¿No? Entonces, si comienza bien explicando, entonces quiere decir que puede ser un buen resultado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esos son los criterios. Sí, y creo que ninguno se equivoca, son interesantes. Yo he sido editor de 2 revistas científicas, ¿no? La revista científica que más, con la que más me ha gustado trabajar ha sido la revista científica Ciencia al Día del CV, donde hemos trabajado con investigadores del sistema universitario. Trabajaba en el CV y me llegaban artículos científicos de todo el país. ¿Y qué artículos, no? Entonces, y era todo un proceso. No quiero decir que mi opinión sea la referencia, pero comentarles nada más que, así como ustedes han expuesto, yo también tengo mi criterio, ¿no? Pienso personalmente lo siguiente, en base a todos los artículos que no he revisado solamente yo era el redactor principal, pero lógicamente trabajaba con los pares académicos, ¿no? Que son docentes de universidades, de investigadores de las diferentes universidades, ¿no? Entonces, particularmente pienso yo que un artículo es bueno si es que cumple su propósito. ¿Y cuál es el propósito de un artículo científico? Y el propósito es simplemente divulgar el conocimiento. Entonces imagínense ustedes que se van a internet, ¿no? A cualquier base de datos y abren un artículo científico. Digamos, ustedes están queriendo trabajar sobre el tema del mapa solar, ¿no ve? Y claro, digamos, quieren hacer el mapa solar de Oruro, por decir. Entonces, yo les voy a mostrar un artículo, como han hecho sus compañeros, pero eso solamente puede ser una referencia y una forma de hacer más. Porque seguramente otros investigadores en otros países, con sus criterios, pueden conseguir el mapa solar, pero de otra forma, ¿no? Y ahí va, ustedes buscando cómo hacen el mapa solar otros investigadores. ¿Y cómo me doy cuenta si un artículo es bueno o no tan bueno? Reitero, cuando cumple su objetivo, que es transmitir, divulgar conocimiento. No información, sino conocimiento. Y el conocimiento es cómo lo hace.
¿Cómo lo hace? En un artículo científico, el cual está compuesto por 5 partes principales. ¿Se acuerdan, no ve? Introducción. ¿Cuál es la siguiente parte? Métodos y materiales. ¿Cuál es la siguiente parte? Resultados. Discusión, como decía su compañero. Y por último, conclusiones. De esas partes, para mí, la clave está, a ver, de esas partes que les acabo de decir, ¿dónde se explica el cómo lo hacen? Imagínense, están con ese artículo científico de que en Camboya, que es un país asiático por allá, han hecho su mapa solar, ¿no? de una de sus provincias. Ahora recuerden que ese artículo tiene un formato internacional y también tiene introducción. Le pongo Google Translate y aparece, aunque está escrito en chino, pero ya me aparece en español. O sea, ahora a nadie asusta el idioma, ustedes saben bien. Entonces ya me aparece el artículo en español, ¿no? No me preocupo, pero igual tiene la parte de introducción, tiene métodos y materiales, tiene resultados, tiene discusión y conclusiones. De esas partes que les acabo de citar, ¿en qué lugar está el cómo lo hace? En introducción, métodos y materiales, resultados, discusión, conclusiones. ¿En qué parte está el cómo lo hace? Freddy, perdón. Completamente de acuerdo. Exactamente, Freddy. Correcto, Freddy. Le diste en el clavo, como dicen comúnmente, está perfecto. El lugar donde un investigador explica cómo lo ha hecho, porque es bonito decir, por ejemplo, ayer estuve viendo bueno, buscamos información. Yo particularmente busco ideas y navego cuando me saco algo de tiempito para ver cómo están las tendencias en otros países. Y hay veces hay ideas bien insignificantes, pero son ideas muy buenas. No tienen estructura, todo eso, pero la idea es buena. Entonces, navegando, por ejemplo, hace unos días atrás me encontré con un desarrollo que están haciendo en Perú, que es una especie de auto eléctrico, pero tiene la forma de una pelota de fútbol americano, pero alargada, ¿no? Bien aerodinámico lo han hecho, bien interesante. Y ahí, ¿no? Lo vi en 2 publicaciones, una de periódico y yo creo que el reporte de su universidad era, ¿no? El reporte de su universidad cortito, pero algo se entendía. El reporte del periódico X era más pompa, ¿no? Que los peruanos, que sí podemos, que muchos elogios, que pero... Y ahí estaba la fotito, ¿no ve? Lo habían sacado me imagino que en Solid, no sé en qué paquete, o en Inventor, muestran, ¿no? El proyectito. No lo tienen todavía, pero el diseño lo tenían computarizado, por ejemplo. El tema de fondo es que mucha pompa, pero no decían cómo lo han hecho. O sea, casi nada de información, ¿no? Y este es el pecado que cometen justamente muchos artículos científicos, ¿no? Que yo he visto artículos científicos donde a los resultados, y es verdad, no, con eso quisiera explicarles lo siguiente, o hacerme entender lo siguiente, que el artículo científico tenga en la parte de métodos bien chiquitita, un enano, delante de los resultados, porque puede ser que los resultados comente, ¿no? El investigador que ha hecho tantas cosas, ha obtenido esto, nuevo conocimiento por todo lado, no quiere decir que ese investigador es malo, más bien es bueno, ¿no? Porque ha conseguido muy buenos resultados. Lo malo de ese investigador es que su artículo no cumple con su objetivo, es decir, no está transmitiendo conocimiento, no información.
Información es lo que transmiten los periódicos. Conocimiento es lo que transmiten los artículos. Y los artículos están bien cuando están bien, lo que dijo Freddy Hurtado. Cuando está bien desarrollado la parte de métodos, ¿no? Y es así que un investigador chino que ha hecho su esfuerzo y ha publicado y ha hecho un artículo de maravilla, y ustedes acá lo han traducido al español, y como lo he explicado tan bien como lo ha hecho, ustedes lo pueden replicar, ¿no? Lo que han hecho lo replican aquí en Bolivia, ¿no? Claro, con las limitaciones X que tengamos, pues lo pueden por lo menos replicar hasta cierto grado, ¿no? Entonces, si es así, es un buen artículo, ¿no? Porque cumple con su función, porque indica el cómo lo ha hecho. Lo que comúnmente ustedes en la jerga de los ingenieros decimos el know-how, ¿no ve? ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? Entonces, ahí está la clave de los artículos científicos. Hay artículos científicos donde muestran resultados fantásticos, pero no explican el cómo. Yo he visto todo tipo de artículos, y sin duda también ustedes, donde hay artículos que son bien mezquinos en la parte de sus métodos, simplemente se dedican a explicar esto en forma genérica, ¿no? Bien genérico y no se entiende. Se entiende más o menos, pero no es explicar bien complicado, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Cuando hemos trabajado este tema con sus compañeros, justamente les he pedido que le den bastante énfasis al tema del método, ¿no? El método. Por ello es que también cuando hemos dicho ya, haremos un mapa solar, pero hemos comenzado a buscar justamente mapas solares de diferentes investigadores, y ahí hemos justamente chocado con ese problema. Hagamos un ensayo ya que estamos en una clase en vivo. Miren, voy a ir. Bien, voy a hacer primero lo que no se aconseja. Fíjense, me estoy yendo a Google. Recuerden, estoy haciendo lo que no se aconseja. Me voy y escribo mapa solar. Para que parezca artículo, le voy a colocar PDF, ¿no? Porque si no me pueden salir ya revistas incluso no revistas, sino cualquier cantidad de sites, ¿no? O páginas web. Aquí hay un mapa solar de Bolivia, fíjense, UPB de la Universidad Privada de Bolivia, dice. Hagamos clic, eso no sabía, por ejemplo, del 2011. No, aquí hay fíjense, tomemos como referencia este artículo, no lo había visto antes, lo analizaremos con ustedes y veremos. Les reitero, puede votarnos el resultado más hermoso del planeta, pero si no nos explica el cómo, no nos está transmitiendo conocimiento. Veamos entonces. El resumen, digamos que está bien. A ver, lo leeremos, porque siempre hay que darse, ¿cómo se llama?, una idea de qué está hablando el investigador. Dice brevemente: la eficiencia cuántica de los materiales fotovoltaicos depende de la longitud de onda. Esto es muy, muy, muy genérico. Por el comienzo basado. Luego, en el presente trabajo de diseño se construyó un prototipo funcional de un sistema de medición de radiación solar. Han hecho un tipo de estación meteorológica, pero me imagino artesanal, ellos mismos han hecho. Basado en espectrómetros, sí, se han debido hacer en Cochabamba, ¿no? Conjuntamente con un sistema instalado en Kingston, Ontario. Bueno, su referencia. Los datos obtenidos en dos regiones con características geográficas muy distintas ayudarán en el estudio y organización. Ya, aquí indica de dónde han obtenido los datos, de dos estaciones meteorológicas. Los resultados obtenidos serán publicados para que otras regiones también se beneficien de sistemas fotovoltaicos con materiales optimizados según las características geográficas. Desde ya me despierta muchas dudas, ¿no? O sea, sistemas fotovoltaicos con materiales optimizados. Bueno, sigamos. Para la construcción mecánica del sistema, ya reitero, entonces creo que ellos se han dedicado a hacer una estación meteorológica. Utilizaron perfiles de aluminio. La electrónica del control está gobernada por un microcontrolador Arduino. Nada nuevo. Las características principales del sistema es permitir la medición del espectro, componentes. En otras palabras, parece que han hecho una estación, un tipo de estación meteorológica
artesanal, ¿no? Como su propio microcontrolador, sus propios sensores y por ahí. Y con ello parece que han hecho algo de modelación. Entonces, es lo que vemos en resumen. Introducción seguramente es genérico. Fíjense, este mapa solar, ¿de dónde lo están sacando? De energética, nuevamente. Como les dije, energética marcó referencia nomás con su mapita. Muchos lo utilizan cuando en verdad también existen otros. Bueno, va. Mediciones de la radiación solar. Medición de la radiación solar. Esto debe estar como parte de introducción, porque en introducción está toda la parte genérica, ¿no?, del proyecto. Se indican objetivos, un poquito de marco teórico podemos permitirnos, pero esto no es métodos, aquí esto es información general. A ver. En la figura 3 se muestra la distribución promedio de la radiación solar para el departamento de Cochabamba, dice. Ya, pero no indica, por ejemplo, acá, si es que ellos han obtenido este mapa, ¿cómo lo han hecho? No indica, como pueden ver. Da valores genéricos nada más. Sigue, esto parece que sigue siendo introducción. Es como un marco teórico nomás, ¿no?, que estás repitiendo. Y acá ya comienza a entrar en materia. No dice exactamente el método. Bueno, aquí quizás, en vez de método, es que para diseñar algo, tienes que indicar cómo lo vas a diseñar, el método. Y acá directamente están pasando a construir, pero digamos que es una mezcla entre método y resultados. La estructura mecánica. Estructura electromecánica. Y a los resultados de sus sensores, ¿no? Resultados preliminares. Entonces, este capítulo que hemos visto, esta partecita, esta sección, seguramente lo están haciendo pasar esto como el método, algo así. Y después se votan directamente al tema de resultados. Bueno, resultados ya pueden votar cualquier espectro, pero básicamente lo interesante es saber cómo lo han construido, ¿no? Entonces, esta partecita, yo entiendo que no está con ese nombre, pero acá es donde están colocando, esto es lo que debería ser en esencia el métodos y materiales, ¿no? Construcción de un sistema de medición de la radiación solar, y han escrito todo esto. Si esta información que está acá escrita es suficiente para que ustedes puedan replicar y obtener los mismos equipos, entonces es un buen artículo, ¿no? Entonces alguien que quisiera replicar esto puede juzgar, ¿no? Y puede decir, sí, con lo que está aquí descrito, podemos hacer, ¿no?, una réplica. Entonces, habría que ver, ¿no? Hay diseños, diagramas muy genéricos, pero solamente aquel que quiera replicar esto puede decir si es bueno o no el artículo. Yo, a grosso modo, no es mi estilo, digamos, cómo está hecho, pero bueno, así lo escriben también algunos investigadores. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde reitero, ¿no? Habría que empaparse bien para saber si lo han desarrollado bien el tema de métodos. Como tal, a mí me parece curioso que no hayan colocado, por lo menos, ¿no?, el nombre correcto, ¿no? Debería ser esto, métodos y materiales, y lógicamente primero debería indicarse el método, después el desarrollo. Se han pasado directamente al desarrollo y no explican el método. Quizás el método está mezclado aquí en todo este texto y lo están dando en forma no explícita, sino implícita. Es decir, uno va a ver el método solamente leyendo todo esto, cuando no debería ser así, ¿no? Debería haber una parte donde se explique el método más o menos. Pero bueno, así lo han hecho este tipo de investigadores. Y así, vamos a ver otro ejemplo.
Mapa de la radiación solar aquí de Colombia. Si es de otra universidad. Pero no es lo que queremos, ¿no? El otro nos ha explicado cómo han hecho una estación meteorológica, no nos sirve. Nosotros queremos mapa solar. Si regresamos al artículo, y es que es lo curioso, ¿no? El artículo se llama Desarrollo de un sistema de monitoreo. Bueno, sí, su nombre está bien, ¿no? Entonces yo cuando he hecho clic no me he fijado bien, porque decía mapa solar de Bolivia. Era una componente nomás, ¿no? Hay que fijarse bien cuando uno busca. Bueno, les decía cuando comencé, no es la forma más recomendable para buscar artículos. ¿Por qué creen que les he dicho eso? Porque el Google, como tal, es una base de datos que tiene mucha información. Este es de Colombia, ¿no? Por si acaso. Es una base de datos que tiene mucha información, pero también desinformación. Es decir, por ejemplo, este artículo, que lo tengo aquí a mano y lo estoy viendo, no sé de dónde ha salido, simplemente apareció en Google y lo estoy jalando. Este mapa, este otro también, este artículo que lo acabo de leer de la UPB, no sé de dónde ha salido, simplemente apareció en Google y lo estoy jalando. Y ahí es bueno. Perdón. Es lo que dijo uno de sus compañeros, me pareció Osmar. Y hay que tomar, perdón, en cuenta la revista, ¿no? Y para ello, por ejemplo, aquí hay una revista que se llama Investigación y Desarrollo. ¿Qué revista será? Tiene hasta ICCN, que es el registro, todo eso, pero no sabemos. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que el Google no es el ideal para buscar artículos científicos, ¿no? Porque pueden haber buenos artículos que te ayuden a desarrollar tu trabajo de investigación de una forma correcta, o más bien que te desinformen y que te den falsas expectativas, falsos datos, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de ayudarte, te va a perjudicar. Por eso, no es lo correcto buscar en el Google. Es mejor trabajar con bases de datos, ¿no? Hay el hermanito de Google, que es el Google Académico, creo que es, ¿no? Pueden leer varios, hay bastantes también artículos científicos que hablan del Google Académico. No, ya estoy en el Google Académico. Aquí lo bueno es que si coloco mapa solar de Bolivia, ya me da cierta confianza de que voy a encontrar artículos científicos, pero ya se puede decir de investigadores, y no simplemente de personas que por afición se dedican a este tema, esta situación, sin conocer bien el método científico, ¿no? Entonces ya hay cierta confianza, pero aún así el Google Académico es bien criticado. ¿Por qué? Porque no es una base de datos en verdad confiable, ¿no? Si ustedes se van, por ejemplo, a una de las bases de datos más estrictas, que es, por ejemplo, la de Web of Science. Aquí está, Web of Science. Un segundito, creo que voy a entrar por otro lado. Podría entrar, no, por acá, a ver. Pues Web of Science es una base de datos ya bien confiable, ¿no? Hay muchas revistas que publican en Web of Science, quiere decir que han pasado ya por bastantes filtros, y entonces el material y los resultados que se tienen son confiables, ¿no? Pónganse, por ejemplo, que alguien venga y les diga que con el ajo se puede curar el coronavirus, y está publicado en el Web of Science, entonces ya de por sí, lo que dijo Osmar, ¿no? Ya les da confianza. No es tanto incluso la revista, sino la base de datos.
porque las bases de datos son las que controlan a las revistas, ¿no? Y para ser miembro de una base de datos tienes que cumplir con requisitos. Si incumples esos requisitos, te borran del mapa y ya no estás en esa base de datos. Entonces, las revistas pueden ser revistas de la universidad, aquí de la UMSA o de cualquier otra universidad, cuidan su membresía, ¿no? Porque es reputación para ellos, ¿no? A la gente que se dedica al tema de investigación quieren cuidar su membresía. En bases de datos conocidas como de Web of Science, otra base de datos, aquí no he podido ingresar directamente a su base de datos. Web of Science es bien celoso. Cuando estuve en el CV, hubo una época en la cual nos dieron el acceso libre por creo que un mes o 20 días. Entonces cualquiera de ustedes podía entrar y bajar la información, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que registrarse, sí, es un poquito complicado con Web of Science. Otro que es conocido también es Elsevier. Elsevier, desde mi punto de vista, es el mejor, ¿no? Cada quien tiene sus gustos, pero por muchas razones pienso que es nomás la referencia. Aquí está Elsevier. Y acá buscamos artículos. La palabra clave, ¿no? Mapa solar. Y acá nos tiene que buscar medidas de radiación solar ultravioleta en Sevilla, estatus y así. Como pueden ver, ustedes mismos están percibiendo, encontrar artículos así explícitos por el mismo nombre, es decir, que diga mapa solar de Camboya, mapa solar de la India, de Brasil, como tal no hay, ¿no? Entonces ahí está un poquito, está nomás para navegar en estas bases de datos. Pero les reitero, si es que quieren trabajar con artículos científicos, les voy a publicar también un artículo que he escrito donde les hago recomendaciones en qué bases de datos buscar, ¿no? Y por qué. Explico por qué es recomendable en las bases de datos que les estoy dando. No he hecho un análisis comparativo como tal y por eso es que lo hay. Pero bueno, y así, deberíamos buscar acá en Web of Science y así otras bases de datos que van a ver. Acá, por ejemplo, estaba viendo un artículo, bueno, aquí son puros mapas solares de ese país, esto no es artículo. Entonces, así está un poquito, la vez que hemos hecho basándonos en dos artículos, era un mapa solar de Cochabamba. Los autores que esa vez escribieron, lo hicieron tan claro su exposición que nos dio bastante información de cómo hacerlo. Acá quizás sea dice evaluación del potencial de radiación solar en el departamento de Cochabamba. Acá dice estimación de la radiación solar global y empleando paquetes geoestadísticos de ILVIS. Puede ser también desarrollo de un sistema de no, es también monitoreo. Estos dos artículos pueden ser uno de ellos. ¿Han visto? De esa manera entonces vamos buscando. Ahora, ¿cuál de estos dos artículos serán más fiables? ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, primero me iría a las bases de datos de referencia, a Elsevier, que es o me voy a Web of Science. Y si no están ahí, ya pues comienzo a bajar, ¿no? De categoría y comienzo a buscar en bases de datos menos estrictas, ¿no? En nuestro medio, en Sudamérica hablando, la que me ha dado buena impresión es, bueno, hay varias bases de datos con las cuales se trabajan acá, ¿no? Por ejemplo, Redalic, todo eso, pero de Redalic me he dado cuenta que son bien flexibles en sus requisitos, o sea, no, y cuando son bien flexibles, quiere decir que las revistas que se asocian no son no tienen material de muy buena calidad, digamos, ¿no? La base de datos que me ha gustado bastante a nivel Sudamérica se llama, bueno, les explicaré también que a nivel Bolivia hay una base de datos, ya que es difícil que una revista boliviana pueda registrarse o registrarse en una base de datos internacional.
Viceministerio de Educación, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, ha creado una base de datos nacional, o sea, donde en teoría es fácil de registrarse. Esa base de datos se llama Revistas Bolivianas. Entonces, aquí lo que comúnmente hacemos generalmente es inscribirnos primero a revistas bolivianas para, entre comillas, foguearnos, ¿no? Y una vez que ya hemos ganado experiencia, ya apuntamos a otras revistas, a otras bases de datos más de más de ese nombre, ¿no? Aquí está, revistas bolivianas, entonces, a ver, podemos hacer búsqueda de títulos. Mapa solar. Así nomás primero. En español. Aplicar. Mapa solar y no ha salido nada. Es lo malo también, no hay revistas que no se... Hay muchas revistas, quiero decir, nacionales que prefieren andar en el anónimo. No se indexan o registran en ninguna base de datos. A ver, Cochabamba. Este artículo lo hemos encontrado en el Google y no puede ser que en revistas bolivianas no esté. Quiere decir, dejadez de los redactores de la revista y no está. Entonces, como pueden ver, no tiene una amplia base de datos. Quizás está en otra que se llama Cielo Bolivia. En verdad, Cielo no es una base de datos boliviana, es sudamericana. Es sudamericana, ¿no? Entonces podemos entrar a esta. Nos deriva a Cielo Bolivia. Cada país de Latinoamérica tiene su propia, debe haber Cielo Brasil, Cielo Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hacer la búsqueda en Cielo Bolivia o a nivel latinoamericano, entonces me entro a cielo.org. Y a ver, vamos a ver si aquí estaba ese artículo, mapa solar, Cochabamba. O simplemente mapa solar. Bueno, no sé, quizás con su nombre, ¿no? ¿Cuál era el nombre exacto? Acá, radiación solar le pone, Cochabamba. Quizás con ese nombre nos va a salir mejor. Bueno, con esto les estoy comentando que ustedes mismos pueden navegar y no solamente centrarse en el tema de mapas solares o mapas eólicos, ¿no? Sino en otro tipo de investigación que puedan desarrollar en las condiciones en las que estamos. Aquí ya nos ha salido algo. Evaluación del potencial de radiación solar global en el departamento de Cochabamba. Si se fijan, este es el mismo nombre que hemos encontrado en Google. Es el mismo. Evaluación del potencial de radiación solar global en el departamento de Cochabamba. Y acá dice evaluación del potencial de radiación solar global. Es el mismo artículo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Google académico y este otro, el Cielo? Lo más seguro es que la revista haya indexado a Cielo su artículo. Y el Google académico simplemente hace un rastreo de diferentes bases de datos y los anexa a su base de datos. Como es un motor de búsqueda, entonces hace un rastreo. Entonces, por eso ha aparecido acá. Es decir, nadie ha venido, o sea, hay dos formas, ¿no? Uno, que el Google detecte el artículo y lo jale a su base de datos. Otro es que ustedes mismos vayan y quieran publicar en Google Académico. Pero Google Académico no es ninguna revista. O sea, nadie te lo va a calificar tu artículo. Simplemente vas, envías, cumples con los requisitos del sistema y aparece publicado.
tu artículo. Pero como nadie te lo ha revisado, quiere decir que no está revisado por pares académicos y en otras palabras, tu artículo no es fiable, ¿no? Este artículo es fiable porque sí está dentro de una base de datos. Una base de datos, Google Academic es simplemente un motor de búsqueda de artículos científicos. Pero ¿quién respalda los artículos que encuentra Google Académico? Nadie. Puede ser que este artículo esté bien o esté mal, simplemente los encontró por ahí. En cambio, esta revista, perdón, esta base de datos Cielo es bastante conocida, ¿no? Entonces hacemos clic acá y entramos, ¿no? Al artículo. Vamos a ver si es el que hemos usado la otra vez. Así es este. Y aquí está el método, fíjense, metodología, es un artículo bien estructurado. Vayamos viendo. Aparte de su introducción, perdón, su resumen, aquí está la introducción, donde nos da una idea de qué trata y qué quiere, ¿no? Algunos datos previos, ¿no? De cómo se hacen las estimaciones, algo de Cochabamba. Y ahora explica cómo lo ha hecho. El cómo. Entonces aquí, esa vez hemos visto que existe material suficiente, o sea, nos da pautas suficientes para poder justamente hacer nuestro propio mapa solar, ya no de Cochabamba, lógicamente, ¿no? Sino de otro, y aquí el resultado, ¿no? Con respecto al método de interpolación empleado para obtener los valores estimados de los niveles de radiación, en el departamento de Cochabamba se usó la metodología implementada en un estudio preliminar sobre los métodos de interpolación más eficaces para determinar los niveles de radiación solar, ¿no? Y aquí está indicando de dónde se sacó y se concluyó con el método superficie móvil, distancia inversa con exponente de peso 1, distancia esférica y el segundo grado parabólico es el método más adecuado para interpolar. Y genial, ¿no? Han utilizado ese método, han aplicado, explica lo suficiente, ¿no? Para obtener justamente ese tipo de mapas. Entonces, justamente, y estos son los resultados. Aquí arribita el método, bueno, cortito, pero con los datos que se tenía anteriormente y posteriormente es que ya han podido generar lo mismo, pero para el departamento de La Paz. Entonces, esto también lo bajaremos, o el link siquiera, lo voy a dejar para que ustedes también puedan encontrar, ¿cómo se llama? Ver el artículo científico con el cual sus compañeros se han basado para obtener el mapa solar de La Paz. Este es. Entonces, para ir al origen, ¿no? A ver si lo puedo bajar en formato PDF. No me permite, creo. Hay artículos que sí, el Cielo Bolivia permite bajarlos en PDF y otros no, como este, no me permite. En XML no es lo mismo. Ya, lo más fácil, esta dirección, lo voy a copiar en nuestro, acá. Entonces van a tener el link, ¿no? Añadir enlace. Aquí lo pego. Añadir. Lo está copiando. Y de esa manera, cuando hagan clic acá, se les abre la ventanilla y han llegado ya a ese artículo también que es en el cual nos hemos basado. No se ha usado exactamente el mismo método, pero nos ha servido de muy buena referencia. Encontrar justamente esa época que estamos explorando justamente con sus compañeros, ¿no? Entonces, de esa manera, eso les quería comentar, estimados maestrantes, para que
ustedes también puedan ir buscando. Ya les he explicado dónde pueden buscarles, dónde les recomiendo no buscar, dónde les recomiendo buscar, esos detalles, ¿no? Entonces, esto, les reitero, está entonces en un artículo. Les voy a mostrar a ver un poquito más tarde el artículo. El Sevier, perfecto. Entonces vamos ahora al artículo mismo. Esto lo voy cerrando. The Web of Science. El Google académico. Bueno, esa es la idea entonces. Bien, vamos a los artículos. Un segundito. Acá, vamos al primero. Radiación solar. Pide código. ¿Cuál es el código? Ya lo conocemos, ¿no? No es necesario que lo escriba. Es el mismo que el de todos los documentos. Coloco el mismo código y ya. Se me ha abierto. Este es el documento que han elaborado sus compañeros. Quizás los conocen algunos de ellos, ¿no? Entonces aquí está el resumen. La radiación solar representa un factor importante para nuestra región. Por lo tanto, se debe contribuir de recursos de información para aplicaciones energéticas. Para desarrollar un mapa de radiación solar para La Paz se utilizaron los métodos de tratamiento. Recuerden que en resumen tienen que, en forma breve, escribir el problema, ¿no? El objetivo y el método, cómo lo han hecho. Y aquí explica eso, ¿no? Se utilizaron los métodos de tratamiento estadístico, modelo SIG y datos de radiación solar. Se designó 392 puntos de análisis con una resolución de 20 kilómetros, tomando en consideración su altitud como también el registro de datos de radiación solar de 3 años por medio de la metodología SCE de la NASA. Se realizó en análisis de constelacionales y regresiones con variables topográficas de acuerdo a la resolución establecida. Se evaluó la radiación solar diaria presentando una correlación lineal con la altitud en la provincia. Pando de la radiación anual oscilan entre 6,58 y 6,42 kilovatios hora por metro cuadrado al día, al encontrar una región geográfica muy irregular en cuanto a la altura, ¿no? Por su topografía. Los puntos referenciales varían drásticamente en cada región, especialmente en la zona sureste del departamento de La Paz, ¿no? Y ahí comienza, ¿no? La introducción, información genérica de cuán ricos somos con esta energía renovable. Y bueno, ¿no? Datos genéricos. Parecido, como pueden ver, hereda algunos aspectos parecidos a los de la anterior publicación, la publicación original, que era la de Cochabamba, ¿no? Como por ejemplo este mapa. Son elementos también que va la redundancia, lo siguiente. A ver, con ustedes llegaremos también a ese análisis. Lo que están viendo acá, y el otro análisis que quiero hacer a medida de que vamos comentando los artículos, es lo siguiente. Esto que ven acá, ¿es plagio, sí o no? Porque ustedes van a hacer artículos, ¿no? Y la idea es no hacer plagio. ¿Plagio qué es? Copiarse del otro, ¿no? En otras palabras. Esto es plagio. Fijémonos en el artículo origen. ¿Dónde estaba? Creo que estaba por acá. A ver. A ver, voy a entrar por acá. Este es el artículo original. Y si se fijan, es el mismo gráfico, ¿cierto? Quiero hacer un pequeño análisis. Este es en la publicación de sus compañeros. No está publicado, por ejemplo. Estamos pensando publicarlo, estamos viendo dónde. Y una vez que encontremos una revista adecuada, digamos, lo vamos a publicar. Pero ahí va a surgir este tema y es lo que quiero analizar con ustedes. A modo de hablar de todo, ¿no? Porque la idea es de hacer un artículo no es solamente ver el know-how o cómo lo he hecho, sino cuáles son las reglas de publicación y así en forma simultánea y paralela también comentar esos aspectos.
A ver, con ustedes, comentaremos esos pequeños detallitos porque ustedes también tienen que hacer esto, ¿no? ¿Qué tal si agarro? Porque, por ejemplo, yo he visto muchos proyectos de grado, quién sabe ustedes también han debido ver cuando estaban realizando el suyo. Yo veía, por ejemplo, proyectos de grado, especialmente en lo que respecta a lo que es um, el capítulo del marco teórico, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto un proyecto de grado donde prácticamente el marco teórico creo que era el capítulo más grueso de todo ese trabajo de todo ese trabajo de grado, pero casi todo el capítulo era copia fiel de una página web. Entonces yo he llegado a la página web, la veo y era copy-paste, o sea, es todo el marco teórico. Eso es plagio. Saben que hay reglas para citar, no es pecado, digamos, utilizar digamos, los resultados de algún trabajo de investigación, de un mismo trabajo de grado, pero hay que citarlos, ¿no? Si no citas, por ejemplo, ese proyecto que les dije, no citaba. Todo parecía como si el estudiante lo había hecho todo ¿no? Y algo andaba mal, ¿no? Entonces, después vemos, había sido plagio, ¿no? Y era el capítulo más grueso, ¿no? Volviendo al punto, lo que ven acá, ¿es o no es plagio? ¿Quién levanta la mano? Reitero, este es el documento de sus compañeros y este es el proyecto que han hecho los de Cochabamba. Vemos el mismo mapa, ¿no ve? ¿Quién se anima a comentar? ¿Eso o no es plagio? A ver, un experto en el tema de artículos. Américo, ¿nos puedes comentar tus impresiones? ¿Estás ahí, Américo? Otro compañero por ahí. Eso no es plagio. Doctor, no es plagio siempre que se esté referenciando de la fuente de donde se sacó esa información. Claro que en ese artículo yo, la verdad, no logro ver dónde está la referencia. Usualmente siempre se lo pone, ¿no?, al pie de la gráfica, pero parece que no está. Ah, qué buen dato. A ver, veamos los dos, ¿listo? A ver, estimado Jaime, gracias por responder. Dime tú, ¿a quién debería haber citado? ¿Al artículo de Cochabamba? ¿O a quién debería haber citado este compañero de aquí de la UMSL que ha hecho este artículo? Porque tal vez bueno, no sé si el artículo de Cochabamba hizo esa investigación, creo que digo que no, ¿no es cierto? Entonces tendría que referenciar a la fuente original, los que hicieron la gráfica y los que hicieron esa investigación. Exactamente. Miren, este es el dato y dice bien su compañero. Aquí no solamente debería estar el nombre de la figura, ¿no? De la imagen. Aquí está bien dado el nombre. Figura 2.a, distribución geográfica de la radiación de onda corta, etcétera, etcétera. Pero también tiene que decir al pie de la imagen la fuente. Nosotros, lógicamente, esa vez ya no hemos hilado fino, porque el tema de la revisión de un artículo científico es nomás para tiempo. Y yo no creo, sinceramente, que incluso los artículos de ustedes, quizás yo lo voy a revisar, pero no les voy a botar un reporte, plagio, no plagio. A nosotros no nos interesa y esa época tampoco nos ha interesado esta parte. Lo que les he pedido y donde he tenido cuidado con ellos es que expliquen bien el método. Ahí es donde sí he visto, ¿no? He revisado con lupa, como se dice. El método, ¿no? Principalmente, es lo que he revisado bien. Y bueno, lógicamente los resultados y cómo les ha ido, ¿no? Ahora, este tema, el tema de introducción, ya no le he dado la respectiva importancia porque como base con ustedes igual fue con ellos, todo el tiempo nos comía, ¿no? Entonces ellos también se han preocupado y lo han cumplido, me ha gustado que han cumplido con el tema de métodos y lógicamente con los resultados. Entonces, pero volviendo al punto, ¿será o no será plagio? Y dijo bien su compañero Jaime, ¿no? Deberían citar ellos. Lógicamente, pienso si nos vamos al tema de Cochabamba, que aquí está, da la impresión de que estamos en introducción,
da la impresión de que estos compañeros de Cochabamba no han elaborado estos mapas mundiales solares, ¿no? Y acá tampoco dicen, en lo que ellos comentan, no indican la fuente. Ellos, los mismos de Cochabamba, no indican la fuente. Aquí hay otra imagen y tampoco indican la fuente, y eso es incorrecto. Aunque aquí hay algo, ¿no? Darnell et al, que puede ser, está en formato APA, pero no está tan bien que digamos. Esto puede ser Darnell et al, también es un centro de investigación que yo recuerdo, quizás, pero generalmente colocamos en blanco y negro, ¿no? Fuente, dos puntos, debería decir Darnell et al. No lo están poniendo. Pero en ese sentido, es correcto lo que dice el compañero. Si ustedes incluso quieren usar los mismos mapitas, citen al origen, ¿no? Entonces entren a la página de Darnell et al. Y ahí vean, ¿no? Exactamente cómo tienen que escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Confirmen que estos mapas están ahí, que los han elaborado ahí, etcétera, etcétera. Y los pueden citar. Entonces, va por ahí, ¿no? El tema de plagio también es importante. Pero les reitero, yo no les voy a revisar, no les voy a echar mucho énfasis. Más que todo me preocupa el tema de métodos y resultados, porque no va para más el semestre, ¿no? Claro, entonces, en esa parte ustedes obren justamente con criterio, ¿no? Cuando estén desarrollando su artículo. Aquí está, el tema de metodología. Aquí comienza. Y el procedimiento para elaborar el mapa de radiación solar para la ciudad de La Paz está basado en combinación de los siguientes puntos, ¿no? Y bien claramente estoy explicando. Georreferenciar puntos para el análisis de radiación solar en la ciudad de La Paz. Adquisición de datos de radiación solar. Primero, georreferencia en La Paz, es decir, agarran, por ejemplo, de Google Earth, agarran y georreferencian, o sea, remarcan o resaltan solamente la parte de La Paz. Eso es georreferenciar, ¿no? Después, ahora, ¿de dónde voy a sacar los datos de radiación solar? Eso no lo tiene Google Earth, pero lo tiene la NASA, como ustedes saben. Entonces, como que lo han superpuesto, ¿no? La georreferenciación de La Paz con los datos de la NASA. Han hecho análisis de datos en hojas Excel, porque recuerden que la NASA me vota en formato Excel, entonces han aprovechado que esté en ese formato para hacer el análisis de datos. Y ya con esa información han elaborado el mapa de la ciudad de La Paz. Acá ya, justamente, ya prácticamente les ha dicho el método, pero aquí ya van yendo punto por punto, porque yo les he explicado a ellos, ¿no? Mientras de mejor calidad sea el capítulo de métodos, de mejor calidad va a ser su artículo. Y los resultados que voten van a ser fiables, ¿no? Entonces ya puedo ver que sí, lo han hecho correctamente o no, digamos, ¿no? Va a ser bien clarito. Entonces, por ejemplo, aquí indican los puntos y aquí lo están desglosando, ¿no? ¿Qué quiere decir con georreferenciar los puntos? Y aquí indica georreferenciar puntos para análisis de radiación solar en la ciudad de La Paz, ¿no? Para georreferenciar el mapa de la ciudad de La Paz se utilizó el software de Google Earth, en el cual delimitamos como primer paso el área perimetral de la ciudad de La Paz, como están viendo acá. Van delimitado con la ayuda de 4 puntos referenciales, los cuales se ubicaron al norte, al sur, al este y al oeste, toda la región de la ciudad de La Paz, como se observa en el gráfico, ¿no? Los 4 puntos, aquí está un punto, otro punto, es su estrategia. Su estrategia seguramente han visto la forma que tiene La Paz. Ustedes pueden aplicar más puntos, menos puntos con criterio, ¿no? ¿Por qué de estos 4 puntos? Simplemente para delimitar un área en el software, dice, ¿no? Aquí está. Han delimitado esos 4 puntos y en el software ya tenían esa parte resaltada. Área delimitada. El Departamento de La Paz se encuentra, esta es su latitud y longitud, como sabemos, ¿no? Y con la ayuda del plano en AutoCAD de la ciudad de La Paz, con todas sus provincias, obtener la alcaldía del departamento. Se elaboró el trazado de grillas en el plano de la ciudad, abarcando un total de 612 grillas, como se puede observar en la figura. Plano de AutoCAD en la ciudad de La Paz.
Con cada grilla tiene una dimensión de 20 por 20 kilómetros. Estas grillas se ubicaron puntos medios con el fin de determinar la radiación solar en esos puntos. Pero con los límites de La Paz, el número de grillas se reduce a 392. Terminando este paso, se convirtió en un plano de AutoCAD con una imagen tipo JPG. Esto con el fin de sobreponer esta imagen en el área perimetral realizado en Google Earth. Y de esta forma lo han superpuesto, ¿no? Ya tenían la grilla y ahí lo han superpuesto el mapa solar de La Paz. Grilla dimensión de 20 por 20 para la ciudad de La Paz. Y ahí lo tienen. Sobreposición de la imagen en subáreas. Claro, como pueden ver, hay muchas subáreas que están fuera del departamento y ellos solamente han centrado en las áreas que son del departamento, ¿no? Una vez sobrepuesto la imagen en Google Earth, procedimos a georreferenciar cada punto perteneciente a las grillas, obteniendo como ya mencionamos 392 puntos para el análisis de radiación solar de la base de datos, ¿no? Entonces estos datos ya, como pueden ver aquí atrás, esto que ven aquí atrás es, sí, lo han superpuesto a lo que es el tema de La Paz, y para cada punto han sacado los datos de la NASA, ¿no? Lo que corresponde a la edición solar. Y por eso les ha botado esta imagen. Ahí justamente explica de cómo ha obtenido los datos de la NASA. Bota en ASCII, pero también en Excel, ¿no? Eso. Y aprovechando los datos que bota en Excel, aquí los tienen. Y han comenzado a realizar el tratamiento de datos, ¿no? Medias también para cada efecto, ¿no? ¿No? Como pueden ver, con bastante detalle. Y por si fuera poco, también hay videos de esto, ¿no? Porque a veces mucho podemos hablar, pero poco escribir. Generalmente a los bolivianos nos cuesta escribir, ¿no? Y en el caso de ellos, por ejemplo, les dije, haremos video más. Y son 3 videos que ellos han generado, y eso también lo voy a publicar para que ustedes vean ya, ¿no? Ellos prácticamente muestran en las herramientas, en el software, quiero decir, con los cuales han trabajado, cómo han realizado, ¿no? A grosso modo, cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, con el tema de métodos yo creo que no va a haber ningún problema, lo van a entender, y aquí ya le está botando los resultados, miren. Es un mapa solar mucho más preciso que el de Cochabamba, perdón, que el mapa solar de Bolivia, el de energética. Lo tenemos por acá, el de energética, creo que está por acá. También descarga. Ok, no, este no es este. Ah, tampoco, ¿dónde está? Aquí está energética, mapa solar. Y como pueden ver, el mapa solar de La Paz es esta partecita, ¿no? No sabemos la grilla, ¿no? La resolución como tal, en otras palabras, pero ya pueden ustedes mismos apreciar la calidad también del trabajo que han desarrollado sus compañeros. Y ¿dónde está? El mapita está acá, ¿no? Se lo ve mucho más preciso, más clara incluso la gama de colores para el tema de radiación solar. ¿No? Y perfecto, no hay más información al respecto y la discusión, algunos datos. ¿No? En la discusión, ¿qué pueden colocar, por ejemplo? Discutir depende, este acápite del tema de discusión depende de lo siguiente. Depende si es algo, como en este caso, pueden comparar el producto que han obtenido, el conocimiento nuevo que han obtenido, con el conocimiento de otro investigador. Por ejemplo, en este caso, bien hubieran comparado el mapa solar, el procedimiento, si quieren, porque si se trata de conocimiento, hablamos del método, ¿no? Aquí pueden hacer una comparación entre el método que ellos han utilizado y el método que han utilizado los de Cochabamba. No es exactamente el mismo,
Y entonces aquí en discusiones donde dicen, sí, digo, por decir, en un 95% es lo mismo, pero el 5% hemos variado por X o Z. Están discutiendo, no están comparando. Otra cosa es cuando no hay antecedentes, es decir, es la primera, por ejemplo, los de energética. Nadie ha hecho mapa solar de Bolivia y ellos son los primeros que van a hacer, ¿no? Entonces, y bueno, ni eso, porque ellos podrían comparar. Seguramente los de energética han basado el método con lo que han, con lo que, cual ha utilizado otro investigador en otra parte del mundo, ¿no? Ahí todavía puede decir, miren, el chino XX hizo su mapa solar de su provincia, de Xinjiang, qué sé yo, y con ese método hemos hecho el nuestro, pero en el nuestro hemos modificado esto. Y ahí está un bonito capítulo de discusión. Cuando no hay justamente esto, cuando es información nueva, como se dice, no hay antecedente, entonces otros criterios para discusión, pero en nuestro caso creo que no amerita. No, pero si quieren saber más podemos discutir, comentar justamente ese detalle, ¿no? Por último, ya acabando, lógicamente el tema de conclusiones, ¿no? Esto está según los objetivos generalmente que usted se plantea, ¿no? Tiene un objetivo general y específico, ¿no? Y en conclusiones, justamente ustedes comienzan a comentar que han cumplido con los objetivos específicos, ¿no? Incluso pueden ir un poco más allá, ¿no? En conclusiones. ¿Cómo es este caso? Han subrayado la parte del resultado y por último la bibliografía, ¿no? ¿Qué artículos han utilizado? Acá no me gusta que no hayan citado, por ejemplo, el artículo de Cochabamba, cuando justamente ese fue el artículo base. Miren, no lo han citado los compañeros. Este otro artículo sería también que lo revisen. Mapa de radiación solar del Valle del Lerma. Muy bonito artículo. Quizás a ellos les ha servido más este mapa, pero recuerdo que con ellos habíamos analizado el otro también, ¿no? Y estaba interesante. Pero revísenlo, aquí está la bibliografía. Bien, ahora vamos a ver el mapa eólico. Les reitero, para este tema, yo aquí, donde está nuestro, ¿dónde estamos? No es este. Sí, acá. Entonces acá voy a publicar también los videos de cómo han elaborado este mapa solar. Con eso no pienso que haya dudas. Un segundito, por favor. Un segundito. ¿En qué es práctica? 10 minutitos. Bueno, entonces ahora vamos antes de que me pase el tema del mapa eólico, ¿tienen alguna consulta o alguna observación con respecto al mapa solar? Según a lo que les he expuesto, lógicamente, no hemos entrado en mucho detalle, pero más o menos orientaba el tema de estructura y en qué es importante hacer énfasis, ¿no? Si tienen algún comentario antes de entrar al mapa eólico. Nada, ¿no? Perfecto, entonces entraremos al otro. El otro es el tema del... Bueno, aquí tienen el de Cochabamba. Este de aquí es el de Cochabamba. Este es el mapa solar y este es el mapa eólico. La contraseña es la misma que conocemos. Aquí está. Evaluación del potencial eólico en la región del lago Titicaca. Este artículo, claro, como varias modificaciones, pero sí ha sido publicado, ¿no? Entonces veremos el resumen. Dice, la actual tendencia internacional para el desarrollo de energías renovables ha tenido su correspondiente repercusión en los países de Sudamérica, en Bolivia. En Bolivia existen muchas regiones que presentan características interesantes con el objetivo mencionado, pero es necesario realizar un estudio más específico. En la siguiente clase, por ejemplo, vamos a ver el tema de... Vamos a hacer una especie de estudio con el tema de energía eólica.
y lógicamente, mejor no me adelantaré en aspectos que les voy a contar con más lujo de detalles siguientes, que me dan ganas de comentarles, pero bueno. Entonces, pero en palabras generales, lo que les quiero decir es que si se acuerdan del mapa eólico de Bolivia, les voy a escribir acá. A ver, ¿ustedes qué mismo opinan de esto? Mapa eólico, porque no es nomás lanzarse. Mapa eólico. ¿Será este? Me imagino. A ver, aquí está mapa eólico de Bolivia. Un ratito mientras se carga. Este hemos visto la anterior vez. Como mapa eólico. Bueno, este otro. Aquí, ¿lo pueden ver? Ya, aquí. Ya, aquí es el mapa eólico. Vamos a ver con más lujo de detalle esta partita, pero fíjense, ven la parte más amarilla, negra. Esta parte es lógicamente la parte donde hay más, mejores condiciones para generar parques eólicos. De hecho, por este sector se van a hacer. Recuerden que al finalizar la anterior exposición, se citaba dónde se están construyendo, se van a construir plantas eólicas, ¿no ve? Y eran justamente por este sector, llegando casi hasta Tarija, ¿recuerdan, no? ¿Y por qué no lo hacemos en La Paz? Y acá, no con tanta, digamos, con tanta claridad como en el lado de Santa Cruz, medio Cochabamba, medio Tarija, en La Paz tenemos algunos tintes. Estuve en la exposición de un colega muy conocido, ingeniero Uriarte, Héctor, no sé si lo conocen, Héctor Uriarte. Ese ingeniero decía que La Paz es la piedra angular energética de Bolivia, en el sentido de que se puede desarrollar todos los tipos de energía alternativa. Tenemos por el tema de los yungas, ¿no? El tema de las hidroeléctricas, y él mismo decía, pero también tenemos una buena, digamos, buen potencial eólico debido al qué? Debido a qué piensan que tenemos un buen potencial eólico aquí en el departamento de La Paz. ¿O no tendremos potencial eólico aquí en La Paz? ¿Qué dicen ustedes, estimados maestrantes? ¿Dónde están? ¿Sí, Freddy? ¿Te escucho? Estimado, le voy a bajar un poquito más, pero sabes, estimado Freddy, bien bajito te he escuchado, no sé si puedes acercar un poquito más el micrófono, por favor. Si nos puedes comentar nuevamente, Freddy, un poquito más fuerte, por favor. Claro, pero es una percepción tuya, ¿no? Claro, y sí, sabes, no está mal, incluso justamente, según lo que hemos expuesto en la anterior clase, justamente donde hay variaciones de altura, se generan diferentes temperaturas y por justamente ese cambio de temperatura se originan el tema de las corrientes de viento. O sea, tu percepción no está nada mal, estimado Freddy. Las cordilleras, ¿no ve? Etcétera, etcétera. El ingeniero Uriarte comentó esa vez, y es así, ¿no? Cuando vamos, hay alguien que va a dar una charla sobre, vamos solamente para agarrar de sus ideas. Y justamente ese ingeniero dijo
que tenemos un buen potencial eólico porque tenemos una masa acuosa muy pronunciada, muy importante aquí en el altiplano, y no estaba hablando nada más ni nada menos que del lago Titicaca. Cuando me reuní con los investigadores, esa vez los maestrantes, les comenté justamente acerca de esa charla y dijimos, a ver, confirmaremos de que en el lago Titicaca, sector Bolivia, lógicamente, existe un buen potencial de energía eólica. Y eso es fácil hablar, ¿no ve? Venir y decir, ¿será verdad? Entonces, de ahí salió la idea de hacer el mapa eólico, pero del altiplano de La Paz, de la región circundante al mapa, al lago Titicaca, ¿no ve? Y es verdad también el criterio que lanzaba, en términos generales sí, ¿no ve? Donde hay más acuosas, por el tema de evaporación, etcétera, etcétera, hay una buena, en teoría hay buena corriente de viento, pero eso había que comprobarlo con los datos de la NASA. Ahí está más claro, ¿no? Y hacer un mapa más para ver si corresponde. Justamente ese investigador muy entusiasma, Alexis, se lanzó y incluso el método que utilizó, hubiera utilizado el mismo método que hicieron sus compañeros. Y el método que desarrolló es semejante, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Usó otras herramientas. Interesante también la forma en que lo ha desarrollado. También ha leído bastante. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, acá, bueno, aquí como un poquito a la rápida. Dice, en Bolivia no se cuenta con las suficientes estaciones meteorológicas. Fíjense cuando hablamos de un trabajo de investigación, tenemos que decir por qué nos metemos a eso, ¿no? Yo no, yo me acuerdo cuando estaba estudiando para mi doctorado, y me han puesto como jurado, y un estudiante, no de posgrado, sino de pregrado, estaba haciendo sobre, ustedes han debido escuchar también, creo que tienen una materia acerca de eso, sobre el tema de inteligencia artificial, y ese compañero estaba resolviendo un problema con ayuda de conjunto, sí, pues con lógica difusa, control con lógica difusa. Y la pregunta que le lanzaron, y díganos, señor, pero ¿por qué está usando, lo está haciendo muy bien por si acaso, pero ¿por qué está utilizando lógica difusa? Y su respuesta fue patética, ¿no? Dijo, no, es que todo el mundo lo hace, es algo que está de moda. La ingeniería no se mueve de moda, por la moda. La ingeniería se mueve por resolver un problema de la forma más sencilla posible. Si tengo que utilizar un método antiguo, pero es el método más sencillo, más eficaz, hay que usar ese método. Si es antiguo, no importa. Pero no voy a usar un método porque está de moda. Entonces ahí es donde su gran exposición se cayó, ¿no? En pedacito. Entonces, justamente, no es la forma. Cuando ustedes quieren escribir su artículo científico, quieren dedicarse a un artículo, lo hacen buscando la problemática. Y acá, como lo hizo su compañero, lo hizo muy correctamente. Fíjense lo que escribió acá. En Bolivia no se cuenta con las suficientes estaciones meteorológicas. Justamente hoy día tenemos que ver el tema de eólicas y eso les quería mostrar. Quería compararles la cantidad de estaciones meteorológicas en Perú y la cantidad de estaciones meteorológicas de Bolivia. Y si se puede hablar de moderación con la cantidad de estaciones meteorológicas que tenemos en Bolivia. Entonces, viendo esa información que les quería compartir, ustedes iban a dar la solución. Pero lo cierto y lo evidente es que parece que no. Y aquí su mismo compañero lo dice, ¿no? No tenemos estaciones meteorológicas suficientes para generar mapas, ¿no? Por eso se recurrió a datos meteorológicos de páginas web, la NASA en otras palabras, ¿no? Entonces, da la problemática, da la respuesta, una forma también muy interesante de poder redactar, ¿no? El tema del resumen. Se estimó el potencial eólico existente mediante modelos georreferenciales en ArcMap, como pueden ver, diferente al del otro proyecto.
hubiera sido usado este compañero lo mismo, pero usando los datos no de la radiación solar, sino del viento, ¿no ve? Él ha variado, interpolados bilinealmente, los cuales muestran las regiones óptimas para la instalación de aerogeneradores. Entonces, no solamente quiere hacer el mapa solar, sino quiere definir o quiere recomendar, ¿no?, dónde sería mejor. Regiones donde hay mayores velocidades de viento medidos a 50 metros de altura, obtenidos a través de la metodología SSE de la NASA. En algunas cosas coincide lógicamente con el otro artículo. También se determinó la densidad, ya está diciendo resultados. La densidad energética de estas regiones, considerando la disminución de la densidad del aire, la cual se traduce en pérdida de potencia generada. Las regiones óptimas en su mayoría están ubicadas cerca, ya está dando la respuesta, donde se tiene el mayor potencial eólico por el lado del lago Titicaca, ¿no? Entonces, y en resumen, ya la idea del resumen es solamente despertar el interés y ya, ¿no? Entonces aquí va analizando, están los objetivos, los métodos que he utilizado. Ahí está la grilla en forma semejante. Ha usado el ARGIS y aquí están los datos de la NASA también que ha bajado. Esta vez se los ha copiado y etcétera, etcétera, ¿no? Va explicando, ¿no? Un poco es el método y las herramientas son un tanto diferentes, ¿no? Y en forma interesante también él ha podido realizar su trabajo. Perfecto. Entonces, este material también lo estoy subiendo. Yo ya para acabar la clase, reiterarles y aterrizar con ellos, con esto, ¿no? Esto que han hecho sus compañeros, díganme ustedes, ¿es o no es conocimiento nuevo? Tanto el mapa solar de La Paz y el mapa eólico de aquí del altiplano. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué dices tú, estimado Sócrates? Gracias por unirte al grupo. Sócrates, ¿estás en línea? ¿Aló, aló? ¿O alguien que pueda comentar? Sí, Sócrates, buenas noches, ¿cómo estás? Respecto a lo que nos han hablado, lo veo, digamos, más bueno, algo accesible para hacer también. Exacto. ¿Cómo tú, estimado Sócrates, podrías generar conocimiento nuevo de acuerdo a estos materiales que acabamos de ver? Lógicamente, volver a sacar el mapa solar de La Paz o el mapa eólico de la región del lago Titicaca ya no sería conocimiento nuevo porque ya lo han hecho tus compañeros, ¿no? Pero ¿cómo tú podrías tener conocimiento nuevo, estimado Sócrates, según tu percepción? Y cosa que sea útil, ¿no? Para nosotros, para nuestro país o para alguna región. ¿Cómo lo ves? Tal vez buscando algunos datos científicos, algunas revistas, donde buscar otros programas diferentes al proyecto. Claro, pero yo te recomendaría lo siguiente. Para generar conocimiento nuevo, pues usa otra región geográfica. Podría ser, por ejemplo, Oruro, que también tiene buena radiación solar, ¿no? Primero, lo que yo te recomendaría es lo siguiente, ya para acabar esta sesión, ¿no? Utiliza el mismo método que tus compañeros. Copy-paste, como se dice. Agarras y utilizas el mismo método y obtienes el mapa solar de Oruro. Entonces, estás aplicando el método de tus compañeros y estás generando también conocimiento nuevo. Luego, si es que quieres mejorar, ¿no? Ya una vez, cuando uno ya hace una vez, ya siente que puede hacerlo mejor. Entonces, recién, acto seguido, recién yo te recomiendo que leas otras publicaciones y veas otras formas de hacer mapa solar, ¿no? Va a variar un poquito más, un poquito menos, pero puede ser, en la ciencia, la diferencia
esté en el 1% y puede ser una diferencia bien importante. Entonces, esa es la forma en que yo te recomiendo a los sacrificios, mis compañeros. Replica el método y aplicarlo, pero para otro departamento. Y una vez que lo hagas, si puedes mejorar, sientes que puedes mejorar el método, pues ahora, ahí sí, empápate, ve, navega, pues ya vas a saber exactamente qué estás buscando, ¿no? Métodos de modelación, de los métodos de obtención del mapa solar como tal, ¿no? Entonces, lo mismo viene con respecto al tema del mapa eólico, ¿no? Entonces, lo mismo yo les sugiero que según el mapa eólico que están viendo acá, de Bolivia, alguien pudiera decir aquí abajito por Potosí también tenemos, entonces alguien puede indicar. Entonces, tienen ya carta abierta, estimados maestrantes, datos. Les voy a subir esta noche mismo los videos y ya pueden comenzar a trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a cerrar ya la sesión de hoy con esos comentarios. No sé si quieren hacer unas observaciones puntuales antes de concluir. Con respecto al examen, o mejor dicho, al control de lectura,